Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber hablado de la función de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdadera Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza, María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Primero, la maternidad de María respecto de la Iglesia, totalmente unida a su Hijo. La función de María con relación a la Iglesia es inseparable de su misión con Cristo. Deriva directamente de ella. Es unión de la Madre con el Hijo. En la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta la muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Después de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, María pedía con sus oraciones el don del Espíritu que en la Anunciación había cubierto con su sombra. También en su Asunción, finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y Redentor del pecado y de la muerte. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Te trasladaste a la vida porque eres Madre de la vida, y con su intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia, e incluso constituye la figura de la Iglesia. Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el conocimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que
continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es vinculada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden del Verbo encarnado y redentor, pero sí como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los misterios como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Segundo, el culto a la Santísima Virgen. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 48. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, y es en efecto desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el culto de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración misma, como es el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Tercero, María, ícono escatológico de la Iglesia. Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para completar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como Madre de su Señor y como su propia Madre. Entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos, en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro, también en este mundo. Hasta que llegue el día del Señor, brillará ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. En resumen, al pronunciar el fiat de la anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es Salvador y cabeza del cuerpo místico. La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de los hijos
anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejerciendo su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.